agua subterránea y acuíferos en la Antártida. En realidad es un proyecto, bueno, esto da pie o dio pie a un proyecto de duración de 3 años que se inició en esta expedición antártica. Vamos a ver un poco de qué es el agua subterránea, dónde se almacena, bueno, para ir adelantando, se almacena en los acuíferos, ¿no?, en suelos o rocas, y vamos a ver algunos ejemplos en el Perú y en la Antártida, ¿no? Bueno, para comenzar, quería preguntarles, ¿ustedes creen que existe agua subterránea en la Antártida? ¿Quiénes creen que sí y quiénes creen que no? Digamos, levanten la mano los que piensan que sí. Bueno, a pesar de que veo que muchos creen que sí, digamos que no estaba confirmado, no había un estudio fehaciente sobre la existencia de agua subterránea, y es más, cuando yo tuve la oportunidad de ir en el año 2013, en la expedición número 22, todavía se tenían estas dudas, ¿no? Preguntaba a expedicionarios que habían ido muchos años anteriores y pues no se conocía muy bien. Entonces, bueno, mi nombre es Wailón NG Cutipa y parte del equipo de trabajo es Pablo Macías, Domingo Ramos y Fluker Peña, todos del INGENER. Bien, el contenido lo hemos separado en 4 partes. Vamos a hablar en generalidades sobre qué es el agua subterránea y los acuíferos, agua dulce en general en la Antártida, para recordar y ver la importancia, ¿no?, del recurso. Vamos a ver el agua subterránea ya en la Estación Científica Machu Picchu, que es básicamente el tema de estudio que hemos hecho desde el año pasado, y unas conclusiones para finalizar. Bien, entonces, ¿qué es agua subterránea, no? Nosotros podemos ver en esta imagen la estación Machu Picchu y podemos ver que está rodeada en partes por zonas con cobertura de nieve, en partes descubiertas, y también existe temporalmente agua superficial en forma de escorrentía, como aquí, o en forma de pequeñas lagunas, ¿no? Pero como ya se había mencionado, en realidad en la Antártida y la zona donde se encuentra nuestra estación no es ajena a esta, los cambios de temperatura, de vientos, de precipitación y en general del clima es bastante brusco y bastante rápido. Entonces no siempre está así. Bien, agua subterránea entonces, de manera general decimos que es el agua que se encuentra en el subsuelo, en las rocas o simplemente en el suelo, pero en sus poros o fracturas, ¿no? Se encuentra allí almacenada, ya sea a través de infiltración del agua de lluvia o, por ejemplo, también de infiltración del agua de un río o cercano a este. Entonces, ¿qué es un acuífero?, ¿no? El acuífero es una formación geológica, o sea, un conjunto de rocas o suelos que almacena esta agua subterránea en sus fracturas o en sus poros. Entonces, ya sabemos dónde podemos ubicarla, ¿no? No todos los materiales, no todas las rocas o no todos los suelos son almacenes de agua subterránea. Y eso es muy importante diferenciar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en el Perú, de agua subterránea primero. Por ejemplo, estas dos imágenes corresponden a manantiales, ¿no?, que es una manifestación de agua subterránea, en este caso en el sur del Perú. Podemos ver algunos manantiales que forman bofedales y que, digamos, tienen un caudal aproximado aquí de 5, de repente 10 litros, digamos relativamente poco. En esta otra imagen podemos ver que es otro manantial, pero ya tiene mayor caudal, ¿no? En este caso aproximadamente tiene unos 30, 40 litros por segundo, ¿no?, de caudal. Es bastante cantidad de agua. No solamente se presenta como manantiales, a veces en el Perú llegamos a ver básicamente una especie de túnel por donde sale bastante cantidad de agua, ¿no? En la fotografía de mi mano izquierda, básicamente podemos ver el túnel del Grato, que se encuentra aquí en Lima, en la cuenca del río Rímac, a la altura de San Mateo. Es una galería, ¿no? Inicialmente se hizo con fines mineros para poder bajar el nivel de agua subterránea en otro sector, pero que a la actualidad registra
registra más o menos un caudal de 5.000 litros por segundo. Es bastante agua, es, bueno, 5 metros cúbicos por segundo. Gran parte de este caudal, un poco más de la mitad, abastece actualmente a Lima, ¿no? Bueno, no son todas las manifestaciones de agua subterránea que en general podemos encontrar en el Perú. También existen las fuentes termales, como en la imagen del lado derecho. Incluso las fuentes termales desde hace mucho tiempo se ha utilizado en balneología, como en Baños del Inca, en Cajamarca, o en otros lugares del mundo incluso. Aquí podemos ver un manantial termal que, bueno, tiene bastante presión, que incluso presenta una especie de chorro, ¿no? Que está en un río, o cerca de un río, ¿no? A veces también las aguas subterráneas, con este caso es otra fuente termal, que salen de las mismas paredes de las rocas, ¿no? Tal vez con no tanta presión. Otra manifestación de agua subterránea son los pozos, ¿no? Que en este caso son obras o estructuras para poder extraer agua. Generalmente los pozos los encontramos en los pisos de valle o en la costa, que es ampliamente conocido, ¿no? Este es un pozo rústico, este es un pozo rústico somero, tal vez 5, 7, 10 metros de profundidad. Este es un sondeo o pozo profundo, puede tener 50, 100 metros, 200 metros de profundidad, pero también tenemos pozos aún más rústicos, ¿no? Que ciertamente abastecen de agua a los pobladores o al ser humano, que son aguas subterráneas de buena calidad y que son permanentes, ¿no? Que muchas veces, a veces no se encuentran en los ríos. En fin, ahora vayamos a ver qué tipos de acuíferos tenemos en el Perú. Vamos a ver, por ejemplo, en esa imagen, habíamos dicho que los acuíferos son conjunto de rocas o suelos que almacenan agua. Y todo esto son ciertamente rocas volcánicas, ¿no? Que almacenan agua subterránea y se categorizan como acuíferos. Y una evidencia de eso es justamente todos estos manantiales, incluso aquí vemos uno captado, que suministra agua subterránea en este sector. Aquí podemos ver otra imagen, un poco más árida tal vez. Todos estos ejemplos son en su mayoría del sur del Perú, pero podemos ver pequeños manantiales, ¿no? Todo esto, nosotros, con todas estas evidencias, nosotros las clasificamos como acuíferos. Y bueno, por ejemplo, en los pisos de valle también encontramos acuíferos, ¿no? En este caso podemos ver en hilo el piso de valle en rojo y, bueno, en todas las cuencas del Perú que tienen pisos de valle y una escorrentía superficial permanente, también existen estos tipos de acuíferos. Ahora, vayamos al Polo Sur, a la Antártida. ¿Qué tipos de aguas subterráneas y qué tipos de acuíferos hay? Porque ciertamente son similares. Bien, los trabajos, estas imágenes son de los trabajos realizados y podemos ver que ciertamente existe agua subterránea en estado líquido, ¿no? Y en algunos casos, bueno, en esta imagen no se puede apreciar bien, pero también agua subterránea congelada, que constituiría un permafrost, ¿no? Un permafrost es un suelo permanentemente congelado por lo menos 2 años. Entonces es agua subterránea que está congelada. Bien. ¿Qué más? Este es, por ejemplo, el ejemplo ya de los acuíferos en la Antártida. Tenemos esta imagen de la estación, vemos agua superficial, igualmente cobertura de nieve, y este es un esquema general del acuífero que tendríamos, ¿no? Hemos instalado piezómetros, después les voy a mostrar cómo se ha hecho la instalación. Estas son observaciones directas para constatar la presencia de agua subterránea. Estos piezómetros se han hecho cruzando la capa amarilla y la capa marrón. La capa amarilla significa en esta imagen suelo que se congela y descongela de acuerdo a la temporada, ¿no? Ya sea en invierno o en verano. Y la capa marrón, el suelo que no está congelado y que contiene agua subterránea. Bien, pasando a la segunda parte, solo aquí quería recalcar la importancia del agua dulce. En este caso, cerca del 70% de agua dulce se encuentra congelada y
vez de este 70, un 69% en la Antártida, ¿no? Que es nuestra mayor reserva de agua dulce. Pero otros estudios indican que tenemos en la Antártida aproximadamente el 90% de hielo de todo el mundo y que esto representa el 80% de agua dulce también de todo el mundo. Y ya en un contexto más local, la península antártica pues, contiene un 98% de agua, ¿no? Porque está cubierto por hielo. Bien, entonces vamos a ver el agua subterránea ya en la Antártida. Vemos nuevamente la estación. Aquí en esta imagen pueden ver que hay más cobertura de nieve y se forma una pequeña laguna, pero no siempre es así, ¿no? Esta otra imagen, por ejemplo, días después, se encuentra ya bastante parte descongelada, se va en forma de escorrentía. Llega incluso esta zona a no contar con escorrentía superficial, ¿no? Quedan algunos remanentes o algunos sectores con cobertura de nieve. A veces hay un fenómeno muy fuerte de precipitación, en este caso nibia, que cambia este panorama al siguiente, ¿no? Entonces los cambios son bruscos y todos estos cambios, todos los análisis del estado y la temperatura del agua, bueno, me refiero a la temperatura del ambiente también, cambian y modifican el estado del agua subterránea. Entonces, días después, todavía quedan algunas zonas con cobertura de nieve. Es toda una dinámica, ¿no? Donde podemos ver que el agua, que la nieve puede acumularse preferentemente en algunas zonas, puede convertirse en agua superficial, etc. Entonces, estas son las manifestaciones de agua subterránea que hemos encontrado en la Antártida. Los puntos azules representan en esa foto observaciones directas, o sea, piezómetros. ¿Qué es un piezómetro? Es básicamente hacer un hoyo en el suelo e introducir un tubo para poder ver el agua subterránea, hacer mediciones, etc. Y aquí vemos una especie de manantial, ¿no? Como pueden ver, no existe escorrentía superficial, pero esta agua está aún presente. Entonces, eso ya es una manifestación de agua subterránea. Este es el mapa de Punta Crepín, de la estación, y podemos ver que en negro está la zona inundable, el lugar de trabajo de exploración de agua subterránea. Bueno, los puntos azules representan los piezómetros y en detalle están las muestras que se van a sacar de agua subterránea y todos los trabajos. Por ejemplo, en la expedición 22 del año 2013 determinamos la dirección de flujo subterráneo, ¿no? Era a través de las mediciones de los niveles de agua subterránea de cada punto, ver de qué lado a qué lado se mueve el agua subterránea, porque no es estático. Entonces, vimos con los datos que el agua subterránea se mueve literalmente de sur a norte, ¿no? Como lo indica esta imagen. Eso es un avance y es un conocimiento que puede servir para muchas cosas, ya sea en la reestructuración, ya sea para estudios de movilidad, de calidad de agua o posibles contaminantes. La exposición, por ejemplo, del ingeniero Luis mostraba cuál era la composición química de los suelos y rocas de toda Punta Crepín. Y esto se relaciona mucho con el proyecto que justo voy a presentarles, porque para nosotros conocer y caracterizar químicamente el agua subterránea, también tenemos que conocer cómo es el suelo, cómo es el acuífero y cómo son las rocas de su alrededor, ¿no? Entonces, el proyecto de este año, o que comenzó este año, se denomina Estudio Hidrogeológico del Acuífero Machu Picchu. Ya hemos identificado el acuífero en realidad, ¿no? La formación geológica que alberga agua, pero desde un punto de vista hidroclimático. ¿Qué significa esto? Ver, diferenciar los tipos de acuíferos de acuerdo a la temperatura del suelo. Dos principales objetivos, ¿no? Caracterizar y diferenciar el acuífero suprapermafrost e intrapermafrost. Pero eso lo vamos a detallar más adelante. Y el segundo objetivo es evaluar la calidad química del agua para su posible uso en el abastecimiento de consumo humano de la estación. Eso es lo que le decía, ¿no? ¿Qué son los acuíferos supra e intrapermafrost? En realidad, este es un modelo conceptual. Es agua almacenada, pero
definida por su temperatura. Por ejemplo, el acuífero más superficial tiene una temperatura por encima de 0 grados, ¿no? Es básicamente agua no congelada líquida que puede ser aprovechada, que se encuentra por encima de 0 grados y que cambia también de temperatura por las estaciones del año. El acuífero intrapermafrost, que sería básicamente el permafrost, que es el suelo congelado, pues en este caso constituye como una barrera impermeable agua congelada de donde no se podría extraer agua, ¿no? Y un acuífero más profundo que por gradiente geotérmico, o sea, nosotros sabemos que mientras más nos acercamos hacia el interior de la Tierra, la temperatura aumenta, eso hace de que en este lado se pueda tener agua en estado líquido. En fin, estos son los trabajos que se hacen, un poco para mostrarles. Hay que hacer exploraciones directas para constatar el nivel del agua subterránea, la calidad, porque no podemos sacar muestras sin hacer una exploración directa, buen análisis de suelos, de aguas, y aquí me refiero con análisis químico y isotópico de aguas, no solo del agua subterránea, también de la nieve, también de la escorrentía, también del agua del mar. En eso hemos estado coordinando y trabajando incluso con otras instituciones, en este caso con DIGESA y con IPEN también, para hacer un análisis más amplio, ¿no? También hacemos un análisis, bueno, en este caso la medición de la temperatura del suelo es muy importante para diferenciar estos tipos de acuíferos, y geofísica, que es un método indirecto para correlacionar todos estos datos, porque no podemos estar haciendo un hoyo a 1 metro, otro a 2 metros, entonces estaríamos impactando bastante, ¿no? Todo con geofísica, todos los datos se interpolan. Bien, para detallar un poquito, aquí les voy a mostrar cómo más o menos se hacen estas observaciones directas. Podemos ver que hemos elegido un lugar, en este caso hemos utilizado un taladro manual, ¿no? Que demanda de bastante esfuerzo. Hemos escogido el lugar, estos son los instrumentos, se va girando de forma horaria hacia el suelo y se va extrayendo el material. Bueno, aquí no se aprecia muy bien, pero aquí hay un hoyo, aquí está el material que estamos extrayendo. A veces, como podemos ver, las dimensiones de los bloques son tan grandes, como podemos ver en superficie, pues también nos imaginamos un poco de cómo puede ser en el subsuelo. Y pues llegamos a sacar algunos bloques que impedían el trabajo. Finalmente, hacia una determinada profundidad se instala el tubo. Este tubo está cribado, o sea, tiene huecos en la parte de la base para que el agua subterránea pueda fluir y pueda moverse libremente, ¿no? Y pues queda de una manera parecida a esta, la cerramos, aquí le ponemos una tapa, un código y todo para que por aquí podamos nosotros hacer cualquier medición directa del agua subterránea. Sacar muestras para análisis químico, sacar muestras para análisis bacteriológico, etc. Bien, ¿qué pasó este año, ¿no? En el 2015? Lo que vimos es de que había mucho más cobertura de nieve. Lo que podemos ver es un piezómetro aquí. En otros casos tuvimos que buscarlo porque estaba totalmente cubierto, ¿no? Usamos el mismo equipo para ello. ¿Y qué es lo interesante de esta vez, ¿no? Lo interesante fue que el agua subterránea, en la parte más superficial, se encontraba una delgada capa de hielo, como podemos ver en la figura, ¿no? Estos trabajos fueron de mantenimiento. Pudimos ver en estas, como se aprecia en las imágenes, que salían pequeños cristales, digamos, o hielo congelado, pero que el espesor no era más de 10 a 5 centímetros en 3 de los 5 puntos. Pero también lo que vimos fue que debajo de esta capa se encontraba agua subterránea en estado líquido, ¿no? Que es una muy buena noticia porque en realidad mucho se pensaba de que no existía agua subterránea y de que si existía estaba congelada. Ahora la gran pregunta es, ¿y hasta dónde y hasta qué profundidad se encuentra en estado líquido? ¿Cuándo y a qué temperatura realmente se congela? Bueno, esas preguntas son básicamente los que nos dan empuje a seguir con este estudio, que de hecho tiene 3 años para desarrollar, ¿no? Esto es un poco de cómo tomamos las muestras de agua, ¿no? En este caso este piezómetro, esto que ven es agua subterránea que está saliendo desde la base del suelo, ¿no? Hemos introducido
introducido una pequeña bomba de vacío para poder sacar el agua para los distintos análisis. Este, por ejemplo, es para el análisis de parásitos o parasitológico, que demanda mayor cantidad de volumen de agua, casi 7 litros. Y estos análisis de microbiológico de parásitos se han hecho in situ por parte de Vigesa en la misma estación. Las demás se han traído, ¿no?, a los laboratorios de aquí de Lima. Y podemos ver también la toma de muestra de nieve y de agua de mar, de una escorrentía superficial. Esta, de hecho, es lo que comúnmente o todos o la mayoría conoce como el río Rima. Entonces también se ha sacado muestras del río Rima, y un poco para ver el trabajo de mediciones de temperatura del suelo, que lo hizo mi colega Pablo Macías, justo lo que está en la foto. Esta es, por ejemplo, la estación BAC1. Dejamos en 2014 a 2015 varios sensores de temperatura para medir la temperatura del suelo, ¿no?, durante todo el periodo. Nosotros, bueno, Perú tiene la presencia en la estación solamente en el verano austral, cerca de 30 días, tal vez un poco más, 40 días, pero el resto del año no se cuenta con información. Entonces, este fue un primer paso. Dejamos sensores, data loggers de temperatura que registren todo el año, sin ningún inconveniente, a distintas profundidades, y queríamos saber cuánto era la temperatura mínima, por ejemplo, si los equipos funcionaban bien. De hecho, se tenía experiencias con estos equipos aquí en los nevados del sur, en el Nevado Coropuna, si no me equivoco. Entonces, teníamos bastantes indicios de que también iba a trabajar, ¿no?, iba a trabajar con normalidad. Entonces, ¿cómo se instala estos sensores? Básicamente dentro de los tubos hemos instalado los sensores de temperatura, más o menos como en este modelo, distanciados, ¿no?, y en algunos casos directo en el suelo, y en otros casos en presencia de agua subterránea. ¿Qué es lo más interesante en análisis preliminares de estos datos de 2014 y 2015? Que la temperatura ambiente mínimo fue de menos 17.3 grados, ¿no?, registrada el 21 de agosto del 2014. Y eso lo podemos ver aquí, en estos dos diagramas. El primer diagrama del lado derecho corresponde a la temperatura ambiente, a cómo fluctúa, ya sea estacionalmente, ¿no?, o diariamente, ¿no? Y en el otro caso, en el lado izquierdo, muestra las temperaturas del suelo a distintas profundidades, a 30 centímetros, a 50, a 1 metro. Y lo que podemos resaltar, bueno, aparte de la temperatura mínima que se registró en agosto, es de que la temperatura del suelo, por ejemplo, si analizamos esta curva roja, que corresponde en este caso a la temperatura de 90 centímetros bajo el suelo, es de que la temperatura que está registrándose a mayor profundidad no varía tanto, es menor en ambas estaciones, ¿no? Tiene menor temperatura en verano, por decirlo así, y mayor temperatura en invierno. Entonces, a mayor profundidad, la incidencia de la temperatura del medio ambiente es menor. Bien, como conclusiones quería terminar mencionando que la Antártida, en realidad, así como lo habíamos escuchado, es un gran almacén de agua subterránea, ¿no?, bueno, de agua dulce, sobre todo, susceptible a las actividades antrópicas a nivel mundial. No solamente lo que pase allá afecta a lo de allá, sino a todo lo que hagamos a nivel mundial, ya sea en Canadá, ya sea en España, ya sea en Europa, en cualquier parte del mundo puede afectar a la Antártida, ¿no? Y pues existe agua subterránea en estado líquido y sólido, en este caso como permafrost, que ya lo hemos evidenciado, ¿no?, en los alrededores de la estación. Y para finalizar, pues todos estos estudios, ya sea hidrogeológicos, geológicos o paleontológicos, contribuyen no solo a la ciencia básica o a la parte que se enfoque al proyecto que presentamos, ¿no?, sino que también sirve para muchas otras actividades, por ejemplo, para líneas base, en este caso ambiental, puede resultar de bastante interés saber y comparar los resultados o la presencia de algún elemento químico durante varios años, ¿no?
Algo también muy importante es, por ejemplo, conocer las relaciones o dónde se podría reubicar, reestructurar la estación científica Machu Picchu, si el caso se pueda concretar. Y lo más importante de esto tal vez es de que contribuye como información básica a otros proyectos. O sea, no solo el geólogo, el trabajo que hace sirve para el geólogo. No hay que enfocarnos en eso, ¿no? Hemos estado coordinando muchas veces justamente con IPEN, con el doctor Osores, con Ángel, con DIGESA, de que estos proyectos y estos trabajos se interrelacionen y les sirva a ellos. Por ejemplo, yo creo que a Ángel le podría servir, que estudia líquenes, básicamente qué relación hay entre los líquenes y los tipos de roca que existen. O de repente, qué microorganismos existen en el agua subterránea. Entonces, todas estas informaciones en realidad ayudan a todos los investigadores que hacen ciencia aquí en Altar. Finalmente, muchas gracias.